Muy bien, buenos días. Tengan todos. Vamos a orar. Señor, nos presentamos delante de ti en esta mañana, en este momento, para agradecerte la enorme bendición de poder estar congregados, oh Señor, en este tu día de reposo y de adoración. Bendice nuestras conciencias, nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, al ser expuestos a tu palabra. Ten compasión de mí, Señor, y dame de tu sabiduría, Dios, o parte de tu sabiduría, para poder hablar con claridad este tema del llamamiento eficaz. Agradezco, Señor, en tu inmensa bondad, que hubo un día que pude escuchar tu voz y me sacaste de mi condición de muerte a condición de vida. Oro, Señor, también por aquellos que aún no te han escuchado, para que tú puedas compadecerte de ellos, oh Señor, y abrir sus corazones y sus oídos y su entendimiento y puedan salir de las tinieblas a esa luz admirable. Oramos estas cosas en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados, el día de hoy tengo el tema del capítulo del llamamiento eficaz. Yo no sé si al hermano Erron le pasará, pero a mí siempre me tocan los temas favoritos, los que a mí más me gustan. Entonces, ese es un tema bastante maravilloso, donde uno llega a contemplar la gracia del Señor de una manera muy, muy, muy impresionante, diría yo. Ahora, esto para aquellos que aún no han experimentado el llamamiento eficaz o el nacimiento de nuevo, es importante que presten mucha atención. Quiera el Señor salvarles en este tiempo de escuela dominical. Pero bueno, cuando yo estaba en la escuela, perdón, como a los 10 u 11 años más o menos, mi mamá tenía la costumbre de llevarnos a la finca de mis abuelos. Y ahí estaban mis primos. Mis primos vivían como a unos 25 metros de la casa donde estaban mis abuelos. Entonces, ya usted puede imaginarse lo que va a pasar cuando llegan los primos en tiempo de vacaciones, donde no hay escuela, ¿verdad? Todos se reúnen y empezamos a jugar, ¿verdad? Y había demasiado patio, ¿verdad? Entonces, uno andaba corriendo para arriba y para abajo, ¿verdad? Con los animales y, bueno, travesuras, etcétera. Pero a las 12 mediodía, a las 12 mediodía, mi tía, que vivía también ahí cerca, tenía un silbido un tanto particular. Era un silbido especial que tenía hasta una melodía, una tonada era casi. Y entonces, donde sea que estuviéramos, mis primos escuchaban ese silbido y dejaban todo tirado porque teníamos que ir a almorzar. Bueno, ellos tenían que ir a almorzar y de rebote nosotros también íbamos a almorzar. Y realmente ese era un llamamiento eficaz, porque dejaba todo tirado para ir a comer. Si no escuchábamos el silbido, todo seguía igual. Nada pasaba, nada se detenía. Seguíamos en los árboles. Pero cuando escuchábamos el silbido, ellos inmediatamente se iban. Bueno, obviamente el llamamiento eficaz del Señor es completamente distinto y muchísimo mayor, superior y bastante confrontador. Ahora, vamos a ver algunas generalidades del llamado de Dios. Primeramente, el llamado eficaz tiene que ver con el llamado para salvación. No es ningún otro tipo de llamado el que vamos a estar hablando en esta mañana. Una persona puede decir que tiene el llamado para algún ministerio en particular. Bueno, llamados a ser diáconos, por ejemplo, o llamados al ministerio pastoral. Pero en este caso, el primer llamamiento es el llamamiento de la salvación. Algunas generalidades del llamado de Dios es que este se divide en dos. Es el llamado externo o el llamado general, y también tenemos el llamado interno o el llamado eficaz. Primeramente, antes de entrar al llamado eficaz, quiero ver lo que es el llamado externo. Ahora, si hay un llamamiento eficaz, automáticamente debe haber un llamamiento que no es o que no resulta eficaz. Bueno, ese tipo de llamamiento lo vamos a llamar o considerar como llamamiento externo o general. Ese llamamiento, ¿en qué consiste ese llamamiento? ¿De qué se trata ese llamamiento externo? Bueno, consiste en la presentación y oferta de salvación en Cristo a los pecadores, conjunto con una ardiente
exhortación para aceptar a Cristo mediante la fe, a fin de obtener el perdón de pecados y la vida eterna. Vamos a Marcos, el capítulo 16. No, Marcos 1, perdón. En Marcos 1 encontramos el versículo 14 y 15, lo siguiente. Dice así, al inicio del ministerio de Jesús. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, ¿a quién está llamando el Señor Jesús ahí? ¿A quién le está predicando el Señor Jesús ahí? A todos, a todo el mundo, a todo el que pudiera escuchar su voz general, su voz, ¿qué les puedo decir? Su voz vocal, lo que sale de sus palabras literales. Ahí, todas las personas están siendo llamadas a arrepentirse y a creer en el evangelio. Veamos otro texto también. Hechos 16:15. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Dice así. Y les dijo, Jesucristo les dice a los apóstoles, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quiénes? ¿A quiénes hay que predicarles el evangelio? A todas las criaturas, a todo el mundo en general. Ahora, esto es importante porque esto es lo que entendemos como calvinistas de que hay que predicar el evangelio. O sea, la escritura nos dice y nos llama que hay que ir a predicar el evangelio. Los arminianos dirán, o algunas personas dirán, es que ustedes no predican el evangelio porque ya ustedes dicen y creen que ya hay personas escogidas y entonces no hay que predicar porque van a creer. No, hay que predicar el evangelio. Se predica a todo el mundo, a todas las criaturas. También en Hechos, el capítulo 2, encontramos a Pedro que les dice así, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y sigue diciendo, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, mis amados, el llamamiento externo es la predicación del evangelio a todo el mundo. Y no es un evangelio, vamos a ver, no es como Jonás cuando fue a predicar. ¿Recuerdan cuando Jonás fue a predicar a Nínive? Él nada más decía, de aquí a tantos días Nínive será destruida. Y ya, eso es todo lo que les voy a decir. No es simplemente ir y decirle a las personas, usted se va a ir al infierno porque es un pecador. No, el llamamiento externo es predicar el evangelio con todo lo que el evangelio implica. Es completo, es parejo, es total. Ahora, hay que hacer una distinción porque puede que una persona diga, bueno, el llamamiento externo también se encuentra en la creación, como dice en Romanos 1:18-20, que el eterno poder de Dios, su deidad, todas estas cosas se hacen claramente visibles mediante la creación. No, esto no es un llamamiento externo, simplemente esto es una demostración del poder de Dios y cómo la creación habla acerca de que hay un Dios. Pero el llamamiento externo, el llamamiento general, es aquel que incluye el mensaje de salvación. Entonces, el llamamiento externo incluye los siguientes elementos. Primeramente, una presentación de los hechos del evangelio y de la doctrina de redención.
una invitación a aceptar a Cristo con arrepentimiento y fe. Y hay también una promesa de perdón y salvación. Ahora, uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia del llamamiento externo con el llamamiento interno? Si los dos deberían decir lo mismo. Ciertamente los dos deben decir lo mismo. Ahora, estos dos están estrechamente relacionados o estrechamente ligados. ¿Por qué? ¿Por qué es que están tan relacionados y tan ligados? Porque es la misma palabra. Cuando una persona predica, cuando usted y yo exponemos el mensaje del evangelio de manera externa, Dios hace, cuando la predicación externa se hace efectiva, cuando la persona escucha y entiende y se arrepiente, mis amados, ahí está cuando se hace efectiva la palabra de Dios y pasa a ser un llamamiento interno. ¿Sí me explico? Dice la palabra de Dios ahí mismo en el versículo 41 de Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está Pedro predicando el evangelio a todo el mundo, a todos los que estaban ahí. A todos los que estaban ahí está Pedro predicando el evangelio. Y entonces él estaba haciendo un llamado externo. Arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Pero ¿cuándo fue que reaccionaron? Cuando hubo un llamamiento interno y los que recibieron su palabra se dieron cuenta de su pecado, se arrepintieron, se bautizaron y creyeron y se añadieron a la iglesia. Ese es el llamamiento interno, cuando se hace efectiva la poderosa palabra de nuestro Dios por la poderosa aplicación del Espíritu Santo. Entonces, este llamamiento pasa a ser directamente interno. Entonces, en Marcos 16:15 dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Verdad? Ese es el llamamiento externo. ¿Cuándo es interno? Se vuelve interno, por ejemplo, en el versículo 16 de Marcos 16. En el 15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en el 16, ¿qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Será condenado. Entonces, así es como están tan relacionados, pero al mismo tiempo son diferentes. Este es un llamamiento hecho por la palabra de Dios aplicada en forma de salvación mediante la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos despierta, nos permite escuchar la voz del Señor, aplica la palabra de Dios de una manera tan efectiva que nos damos cuenta de nuestra condición. Es un llamamiento poderoso, es decir, un llamamiento que es efectivo para la salvación. Vamos a 1 Corintios 1, 23 y 24. Y este es un tema súper importante en el cual, de hecho, cuando lo logramos interiorizar, logramos descansar también en el Señor. 1 Corintios 1, 23 y 24. Leamos desde el 22 mejor. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles dice que es una locura. Mas para los llamados, note esto, para los llamados, aquellos que escuchan el llamamiento interno, el llamamiento eficaz, así judíos como a griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está el mensaje de la salvación. Un llamamiento externo. Ustedes están locos. ¿Cómo va alguien crucificado? O sea, la crucifixión era la peor de las muertes en aquel momento. ¿Cómo alguien crucificado, colgado por 3 horas, va a salvarme a mí de mis pecados?
Y los judíos dirán, ese no era realmente el Mesías, ese no puede ser. Pero para los llamados decimos, oh, cuán precioso es Cristo, cuán precioso es esa salvación, esa obra redentora. Es un llamamiento poderoso, o sea que es efectivo para la salvación. Vamos a Hechos capítulo 13. (13:48). Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Eso es impresionante. Todos los que estaban ordenados para vida eterna, esos creyeron. Y también este llamamiento se concede irrevocable, es decir, un llamamiento que no está sujeto a cambio y que nunca será retirado. Irrevocable es el llamamiento de Dios, o sea, no se va a rechazar, no va a cambiar, no, se mantendrá hasta el final. Ahora, otras consideraciones que son importantes es la prioridad de este llamamiento, y es que es anterior a cualquier respuesta humana. Es muchísimo antes de cualquier respuesta humana. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículos 13 y 14. Dice así. Segundo Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde ¿cuándo? Desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Note que dice que Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Y yo sé que nosotros ya tenemos este entendimiento claro, pero es importante hacer un énfasis cada vez que se puede, porque de verdad hay muchos que dicen que la salvación sea, ¿cómo es? Que Dios ha escogido personas porque Dios ya sabía que ellos iban a responder. Eso es lo que muchos argumentan. Dicen, no, es que, vea, Dios escoge a personas para salvación porque Dios ya sabe que esas personas iban a creer en el mensaje de salvación. Pero no, no es así. No es así. Aquí claramente la escritura dice que desde el principio, o sea, ni siquiera les habían dicho nada desde antes de la fundación del mundo, ya estaban escogidos para salvación. Ahí hay que verlo como en lo que están. Estábamos en una condición de muerte, perdidos. Entonces es anterior a cualquier respuesta humana. Ahora, no es simplemente un llamamiento humano e impotente. Es un acto de Dios. Es un acto de Dios que garantiza una respuesta positiva. Es un acto de Dios que garantiza una respuesta positiva. Cuando Dios llama, cuando Dios habla a una persona, esa persona atiende y responde. Ahora, quiero hacer un énfasis aquí. Usted puede estar viniendo todos los domingos en la mañana, en la tarde y los miércoles y ser muy participativo en las actividades de la iglesia y muy involucrado en las actividades de la iglesia. Es más, usted hasta puede decir, usted hasta puede hablar las palabras que usan normalmente la iglesia y decir hermano o hermana, tratar a los demás como hermano o hermana. Pero si usted no ha escuchado ese llamado del Señor, usted no es salvo. Usted no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el llamamiento eficaz no es un asunto de cumplir con una lista, un check.
ya hice esto y esto. No, el llamamiento eficaz es una obra que en la que Dios te despierta y te transforma el alma, el corazón, la mente, la voluntad, y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a Jeremías capítulo 23. Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Así es el llamamiento de Dios. O sea, la palabra de Dios es poderosa y el llamamiento de Dios es poderoso, llama y transforma. Usted ha notado en los evangelios cuando Cristo llegaba a un funeral? Cristo era experto para arruinar los funerales, porque la gente estaba muerta, llegaba a Cristo y vivía. Entonces él arruinaba los funerales, porque él hablaba y decía: niña, a ti te digo, levántate. Lázaro, ven fuera. No está muerto, solo duerme. O sea, la voz de Dios es poderosa y levanta a los muertos. Cuando Dios se dispone a llamar a un pecador, no hay quien lo resista. No hay quien lo resista. Es poderoso. Ahora, mis amados, quiero hacer otro paréntesis, y es este. Nuestro llamado, o sea, cuando nosotros hablamos y de verdad, o sea, nos esforzamos para que las personas puedan entender el evangelio. Ciertamente nos esforzamos. Cada vez que un hermano está aquí arriba, el pastor cuando predica el evangelio, ciertamente nos esforzamos por atraer todos los razonamientos que puedan tener las personas y llevarlos a Cristo. Pero nuestro llamado nunca es eficaz, nunca será eficaz a menos que Dios lo haga eficaz. O sea, usted tiene ahí a su hijo, a su hija que le está predicando el evangelio, todos los días, a cada rato, a cada instante. Y usted dice: es que no responde. Y más bien usted que va como para atrás. Sí, es que el llamamiento es eficaz cuando Dios lo hace eficaz. Usted le predica a su mamá, a su tío, a su primo, a su abuelito, a todo el mundo, a quien quiera. Y uno dice: ay, qué desgastante, porque yo estoy ahí dándole todo el tiempo y no veo una respuesta. Mis amados, descansemos en Dios, porque el llamamiento eficaz lo hace Dios. Dios hace el llamamiento eficaz. Nuestro llamamiento siempre será externo. Siempre llamamos a todo el mundo a que se arrepienta, pero es Dios el que toca las fibras del corazón y los convierte. No importa qué tan elocuente sea nuestro mensaje, las palabras, no importa el momento, la preparación. Vea, el evangelio siempre será locura entre los que se pierden. Siempre va a ser una locura entre los que se pierden. Ahí está una persona con un diagnóstico de una condición terminal de muerte. Y uno dice: este es el momento para que se convierta y se arrepienta para salvación. Y usted le predica el evangelio y no reacciona, no responde. Porque es la obra de nuestro Dios. Solo hemos sido llamados a ir y predicar el evangelio. Y esa es nuestra labor. Es un acto del Padre. El llamamiento interno es un acto del Padre por medio de la proclamación humana del evangelio, en el que convoca. Esa es la definición del llamamiento interno. Es un acto del Padre por medio de la proclamación humana del evangelio, en el que provoca a las personas a que acudan a Él, de manera que responden en fe salvadora. Así es el llamamiento. Este es el llamamiento eficaz. Dios tiene que salvarte. Dios tiene que salvarte. Dios tiene que atraer a la persona realmente. Y otra vez, hay un cambio en la voluntad, hay un cambio en el corazón, hay un cambio en la mente. Un día de esos hablaba con el hermano Cornelio y yo le decía al hermano: vea, y como un ejemplo, ¿verdad? Yo decía: vea,
una persona puede hablar inglés genial, de manera perfecta, que si nació aquí en Costa Rica, no es un estadounidense por hablar inglés. O sea, puede hablar inglés bien, sin faltas, entenderlo de manera perfecta, pero eso no lo hace un estadounidense. ¿Sí me explico? Así usted puede hablar bien todo el evangelio que quiera, que si no ha nacido de nuevo, no lo hace un heredero del cielo. Sigue aquí en la tierra, muerto en delitos y pecados. Y así es como funciona esto. No es una matemática. No es por obras, dice la Biblia. No es por obras, es por fe. Ahora vamos a ver la visión general del conjunto del llamamiento eficaz. Vamos ahora sí al párrafo 1 de nuestra confesión, porque todo esto era como una breve introducción. Párrafo 1 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Vamos a leerlo todo el párrafo 1, y de ahí vamos a irlo desengranando en tanto el tiempo lo permita. Dice primeramente el párrafo 1, aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, así sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a lo que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Muy bien. Entonces, en el primer punto de nuestra confesión, vamos a encontrar que están los receptores del llamamiento eficaz. Dice, aquellos a quienes Dios. Entonces, primeramente encontramos los sujetos de ese llamamiento. Evidentemente, somos o es la raza caída, los seres humanos. Ahora no podría decir, bueno, esto no es tan novedoso, pero ciertamente los ángeles también pecaron, pero ellos no son llamados a la salvación. Son los humanos los que hemos sido llamados a la salvación. Entonces, los receptores del llamamiento eficaz es lo primero en el párrafo 1. Ahora, la pregunta que sigue o el punto que sigue es, ¿quién es el autor de este llamamiento? ¿Quién es el que está llamando? Bueno, el autor es Dios. Es Dios quien nos llama para convertirnos de las tinieblas a la luz admirable. Es ante todo una obra, la obra del Padre. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. 1 Corintios 1, 9. A veces uno cuando está leyendo pasajes como que los pasa así rápido, pero cuando ya uno va con un tema, dice, mira, ahí sale la palabra llamó. 1 Corintios 1, 9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a 1 Tesalonicenses 2:12. Primera a los Tesalonicenses 2:12. Dice así, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó
a su reino y gloria. Y primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice así la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos, dice ahí, llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces encontramos que ante todo, la labor del llamamiento procede o inicia en Dios. Ahora, uno puede decir, bueno, pero Jesucristo también está involucrado. Sí, el Padre hace todas las cosas por medio del Hijo. Y por lo tanto, este llamamiento se atribuye también al Hijo. Están intrínsecamente o están estrechamente relacionados. Dios es el autor, pero hace también todas las cosas por medio del Hijo. En Mateo 11:28, por ejemplo, el Hijo dice, Cristo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está llamando, Él está llamando. Lucas 5:32 dice así: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Juan 7:37 dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces es un llamamiento del Padre, pero que también lo hace por el Hijo, por medio del Hijo. Así es como el Padre entonces está llamando al arrepentimiento y a la fe. Ahora, volviendo al párrafo de nuestra confesión, encontramos, después de decir que es el autor, Dios es el autor, encontramos la ocasión de este llamamiento. La ocasión, y es, según nuestra confesión, vamos a encontrar ahí que es en su tiempo señalado y aceptado. Ok, ya vemos para aquellos a quienes Dios ha predestinado para su vida, dice, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado. ¿Cuándo es que sucede ese llamamiento? ¿Cuándo es que sucede? ¿Cuando tiene 15 años? ¿Cuando tiene 18 años de edad? ¿Cuando tiene 30 años de edad? ¿Cuando tiene 5 años de venir a la iglesia? ¿Cuándo es que sucede ese llamamiento eficaz? Bueno, en su tiempo señalado y aceptado. En esos días he podido compartir con unos niños pequeñitos, y uno de los niños tiene 3 años y la mamá cuenta que él ve a todos cuando van a participar de la cena del Señor, ¿verdad? En la iglesia. Y él pregunta cuándo va a poder él hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces la mamá le dice, cuando seas adulto y tu corazón se convierta. El papá le dijo también, tu corazón tiene que convertirse. Necesitas un nuevo corazón, un mejor corazón, ¿verdad? Cuando seas adulto. Entonces el niño, ahora él entiende que cuando sea adulto va a poder participar de la cena y el Señor le va a cambiar el corazón y todo esto. Entonces, en cierta forma, o sea, está muy pequeño para decirle y para que el niño vaya a arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Pero también uno dice, cuando sea adulto, bueno, hay adultos que todavía no han entendido el mensaje de salvación. Como también hay jóvenes que el Señor les llama desde temprana edad, 15 años, etcétera, 13 años, etcétera. Entonces, ¿cuándo es que este llamamiento se hace eficaz? ¿Cuándo es que sucede este llamamiento? En el tiempo señalado y aceptado. En el tiempo señalado y aceptado. Este es quizás uno de los aspectos que algunas veces como humanos nos cuesta aceptar. Porque, y ya lo dije al principio, ahí están los padres instruyendo a sus hijos día con día, esperando ver resultados de salvación.
Y a veces parece que van al revés. Que van al revés. Se rebelan. O sea, parece que durante una semana, parece que el muchacho está bien, que el niño está bien, que vea que está compartiendo en los devocionales familiares, sin quejas, sin reproche, va a la iglesia, se levantó temprano, se alistó, hizo todo. Y me dice, "Bueno, ya el Señor hace una obra, bendito, o sea, ya casi es salvo". Y a la siguiente semana, todo lo contrario. No quiere leer, no quiere estar con los papás en el devocional familiar, no quiere ir a la iglesia. Y uno dice, Señor, ¿pero qué está pasando? Mis amados, hay que seguir predicando, hay que seguir instruyendo, porque la obra la hace Dios. ¿En cuándo? ¿Cuándo la va a hacer Dios? En su tiempo señalado y aceptado. En su tiempo señalado y aceptado. Ahí está usted y ahí estoy yo predicando el evangelio a las personas cercanas. Y uno se prepara con 1000 argumentos. Bueno, yo sé que aquel es agnóstico, entonces ya sé por dónde tengo que abordarlo. Bueno, yo sé que aquel tuvo un problema familiar. Bueno, yo sé que aquel tiene problemas con la iglesia porque le robaron o lo que fuera. Entonces uno trata como de prepararse, ¿verdad? Con varios argumentos y uno está ahí, predica y predica y predica y uno dice, y como que le escuchan de buena gana, pero luego, no, como que no, mejor no. Recuerda cuando Pablo estaba preso y dice que había uno, creo que era Festo, que lo llamaba, dice que le escuchaba de buena gana, lo llamaba para que le hablara. Y luego le decía, bueno, ya, váyase para la cárcel. Y luego lo volvió a traer, bueno, váyase para la cárcel. Y así estuvo, así estuvo. ¿Cuándo es que una persona, en el tiempo señalado y aceptado por el Señor, si es un escogido del Señor también? Pero eso de si es escogido no nos corresponde a nosotros ponernos a investigar. ¿Será o no será escogido? No, eso es una obra del Señor. No nos cansemos, descansemos en esto. Descansemos en que es en el tiempo aceptado del Señor. Y no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Sigamos predicando. Vemos también en la confesión su eficacia. Ya hablamos del tiempo, dice que también es su tiempo señalado y aceptado, y ahora dice llamar eficazmente. Llamar eficazmente. El llamamiento de Dios es eficaz. Cuando nos referimos a su eficacia, nos referimos a que cumple el propósito para el cual está destinado. Porque cuando Dios llama eficazmente, llama y aquel a quien Dios llama será salvo. Será salvo. Habrá una obra de salvación garantizado. Garantizado. Perdurable, eterna, perfecta, para siempre. Juntamente con este llamamiento va a haber perseverancia, va a haber santificación, va a haber todo un proceso que viene después. Pero cuando Dios llama, Él llama para salvación. Cuando escucha a la persona la voz de Dios, Él llama para salvación. No es como, vamos a ver, cuando Dios llamó a Lázaro y le dijo, ven fuera. Cuando Jesús llamó a Lázaro y le dijo, ven fuera. No fue que les dijo, bueno, ahora sí, abran la puerta, le empujen la roca, ven fuera. Ahora sí, doctores, entren y terminen de hacer su labor para resucitar a Lázaro, porque ya ahí como que medio parece. No, salió, fue eficaz. Cuando es llamado, es salvo. Es salvo. Y esto pues ya lo vimos en 1 Corintios 1, 23 y 24. Cristo crucificado, los judíos tropezadero, los griegos locura, pero para los llamados, judíos o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios también. Esto realmente es súper importante entenderlo. El llamamiento nuestro solo va a ser eficaz cuando Dios lo hace eficaz. Vamos a detenernos hasta acá y vamos a orar para quedar con el tiempo del receso. Oremos. Dios eterno y Padre celestial, nos presentamos delante de ti en este momento. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos muestras. Gracias por la confesión, Señor, que ciertamente nos ayuda
a tener un entendimiento más claro de lo que dice tu palabra, más sistematizado. Gracias, Señor, porque tú llamas a salvación, porque si fuera por nosotros, oh Dios, seríamos semejantes a Sodoma y a Gomorra. Gracias porque salvas por medio de la predicación del Evangelio. Esas cosas las dejo y las oro en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quedamos entonces así, en el tiempo del receso, a las